Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Nuevamente con Marco Flores, a quien agradecemos por aceptar la invitación. Vamos a conversar un poquito más sobre las últimas noticias de la economía y concentrarnos en las alternativas, que es lo que habíamos ofrecido la última vez que hablamos. Bienvenido, Marco. Hola Pedro, qué gusto saludarte a ti y a tu amable audiencia. Saludo cordial para todos. Bueno, mira, te comienzo diciendo algo, ¿no? En estos días he vuelto a leer el último informe del Fondo Monetario y he llegado a una conclusión que la puse en algún escrito también en estos días en mi cuenta de X. El programa del Fondo Monetario lo único que hace es ratificar una economía inviable, la economía ah, que desarrolla el Fondo Monetario en su programa es inviable para el Ecuador. Y no es inviable ahora, es inviable desde el año 2018, porque quien revise con un poco de cuidado lo que dice el Fondo Monetario en su informe de hace menos de una semana sobre Ecuador, verá que es lo mismo y lo mismo y lo mismo que viene diciendo desde el año 2018. Desde el año 2018 el Fondo Monetario dice que se han desarrollado y se desarrollan grandes esfuerzos para lograr una consolidación fiscal. Para la gente que nos escucha, la consolidación fiscal es tratar de eliminar el déficit y de que las cuentas públicas y los ingresos públicos tengan sostenibilidad para pagar los gastos. Y todo eso lo ha ido diciendo el Fondo Monetario en asociación con los neoliberales criollos, que son bastante peores que el Fondo Monetario. Cosa que es bastante difícil, ¿ah? Mucho mérito. Claro, sí. Bueno, fíjate, solamente señalemos una cosa, el Fondo Monetario pedía un ajuste equivalente al 5,1% del PIB en 4 años. 5,1 vienen siendo un poco más de 6.000 millones de dólares, 5,1% del PIB actual. Pero los neoliberales criollos dijeron, no, no 5,1, 6,1, uno más da la mesa. Entonces, 8.000 millones de dólares del ajuste de los neoliberales criollos. Para que la gente comprenda perfectamente, ese ajuste significa la destrucción, como en efecto están destruidos, de la inversión del gobierno central. No hay inversión en el gobierno central y esa es la razón por la cual los servicios públicos, todos, están destruidos. Y la gente lo conoce perfectamente, ¿no? No existe obra pública. El Ecuador, dedicado a pagar la deuda y acumular reservas para bajar el riesgo país y disque entrar en los mercados internacionales. A propósito, el Fondo Monetario en su informe dice que este año el Ecuador no va a poder entrar en los mercados internacionales a colocar bonos y lo dice de manera reiterada. En el informe previo decía que este año íbamos a colocar 1.500 millones de dólares, ahora dice que no. El Fondo Monetario contradice al Banco Central. El Banco Central dice que la economía va a crecer 2,8 este año, esa es su previsión. El Fondo Monetario se ratifica en 1,7, lo mismo la CELAC, el Banco Mundial, los multilaterales, en fin. Pero en resumidas cuentas, ¿qué es lo trascendente de esto? Lo trascendente de esto es que el Fondo Monetario en su programa ofrece poner en orden las finanzas públicas, es decir, en un programa de 4 años, reducir el déficit y finalmente eliminarlo, poner la casa en orden y proyectar un crecimiento económico, como a ellos les gusta decir, robusto y vibrante. Entonces, el tema es que no han puesto la casa en orden, ni el fondo ni los neoliberales, la casa está en absoluto desorden. Si no estuviéramos en absoluto desorden, no nos hubiéramos endeudado en 90.000 millones de dólares. Es decir, la deuda del sector público no hubiera pasado de junio del año 2017 de 41.000 millones a 90.000 millones que tenemos ahora. Y por cierto, tenemos estancada el crecimiento de la economía y tenemos estancado el crecimiento del empleo con profundización grave de la pobreza. Entonces, ¿qué casa es la que se puso en orden? Es decir, son promesas no cumplidas. Cuando uno revisa que estos eran los esfuerzos que se hacían, la de reducción del gasto, como ellos dicen, el poner la casa en orden para generar el crecimiento robusto y vibrante, resulta que ha ocurrido todo lo contrario.
Entonces uno revisa el nuevo informe y es exactamente más de lo mismo. Por eso es que sostengo, Pedro, en este primer punto que traigo y pongo sobre la mesa, por eso es que yo sostengo que un programa así es absoluta y completamente inviable para el Ecuador. El Ecuador no va a ningún puerto, ni seguro ni inseguro. Naufraga antes de llegar al puerto seguro o inseguro, como ha sucedido estos últimos 8 años. Entonces, mi primer punto sustantivo es que el programa es inviable y que la economía ecuatoriana no tendrá cura, es decir, no podremos salir del estancamiento y del hueco económico y social en que se ha sumido a la economía y a la gente si es que no se abandonan las políticas neoliberales que vienen siendo implementadas desde mayo del año 2017. Empecemos por ahí, si te parece. A ver, mira, las políticas neoliberales, porque a veces se dice, lo que pasa es que con el Ecuador. Es que lo que pasa es que el Fondo Monetario. Lo que pasa es que este gobierno son unos incompetentes. Es que lo que pasa es el anterior porque estaba enfermito, el otro porque estaba viejito, el otro porque es demasiado joven, el otro porque lo que pasa es que pusieron a gente que no sabía. ¿Por qué no nos preguntamos, y yo te pregunto de frente, ¿tienes vos referencia de algún programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional que haya resultado en un éxito, que haya permitido que la economía sea sólida y vibrante? En ninguna parte del mundo. Es justamente lo que ratifica prácticamente en todos sus libros el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que trabajó para el Banco Mundial, trabajó para el Fondo Monetario, fue nada menos que, aparte del premio Nobel después, fue nada menos que el jefe del equipo económico de Bill Clinton. Es decir, no es cualquier persona. Es un individuo dedicado a estudiar. Acaba de decir que va a colapsar la economía argentina antes de ayer y acaba de señalar las razones por las cuales dice que la crisis es inminente. Bueno, pero volviendo al Ecuador, no conozco ningún país. Primero, para empezar, jamás los programas del Fondo Monetario han dado resultados en el Ecuador. Porque la pregunta cabe hacerse es, ¿cuál programa del Fondo Monetario le ha ayudado a la gente? Con un agravante. Y el agravante es que todos estos programas llamados de consolidación fiscal, lo que han hecho es concentrar grandes ganancias en grupos reducidos, grandes privilegios en grupos reducidos, que son los beneficiarios, y favorecer el traslado de los activos del Estado al llamado sector privado, es decir, a un grupo de inversionistas que fundamentalmente les gusta especular con el tema de la energía, es decir, en el área de la energía, en el área de las telecomunicaciones, y en algunas otras áreas para lo cual han expedido las leyes, la última media docena de leyes que han sido expedidas en el Ecuador. Entonces, la respuesta es no conozco ningún país, no conozco que al Ecuador le haya beneficiado, ni conozco que le haya beneficiado a ningún país en el mundo. Lo que sí conozco son las cosas que estos programas han causado, los graves daños que han causado, por ejemplo, en Grecia, que llevan 15 años en una situación, la gente sumamente complicada. La crisis del sudeste asiático a nivel internacional no existe la menor duda de que fue provocada por las políticas neoliberales que exigía el Fondo Monetario Internacional. Y claro, la desregulación de la crisis de las hipotecas en el año 2008. ¿Quiénes son los encantadores de la desregulación o quiénes fueron, por lo menos en esa época? Los neoliberales. Los gobiernos neoliberales que desregularon en Estados Unidos vino una crisis espantosa, igual que la pavorosa crisis del año 1999 llamada la crisis bancaria en el Ecuador. Entonces, pienso yo que no pienso, estoy convencido, que mientras estas políticas se sigan implementando en el Ecuador, se seguirán concentrando los ingresos en pocas manos, habrán pocos beneficiados y beneficiarios de este tipo de políticas, pero la gran mayoría de la gente será ampliamente perjudicada y no solamente porque empobrece como ha empobrecido, sino porque literalmente se han eliminado las posibilidades de progreso, según dice el propio INEC, para 7.4 millones de personas que están viviendo en pobreza.
Ya Pues vamos ese a primer, conversar sobre el tema de la pobreza, pero déjame que te insista sobre este tema, porque aparece la cuestión del Fondo Monetario y del Banco Mundial como un tema recurrente. Y hace cuarto de siglo, el propio Fondo Monetario Internacional estableció una oficina independiente de evaluación. Y en esa oficina independiente de evaluación, ellos tuvieron que reconocer lo que mencionaste hace un momentito del sudeste asiático y tuvieron que mencionar dos casos de Argentina, dos intervenciones funestas en Argentina, y siguen haciéndolo. ¿A qué atribuyes tú este cinismo con el que enfrentan las cosas? Porque yo he oído también a la actual directora gerente que sistemáticamente está diciendo que ya no están haciendo lo mismo que antes. Y sin embargo, están haciendo lo mismo que antes. en algún escrito que yo hacía hace semanas atrás, me refería a eso, porque la directora del Fondo Monetario, la actual, la señora Cristalina Georgieva, ahora que estaba buscando la reelección, andaba dando unos discursos que parecía una seguidora de John Maynard Keynes. Entonces decía que el Banco Central debe intervenir para impulsar la economía, la ayuda a los pobres, en fin, todas las cosas que tú y yo podemos decir. Pero resulta que las misiones que envía el Fondo Monetario al Ecuador, estos caballeros que vienen aquí en las misiones, dicen todo lo contrario y además exigen todo lo contrario. Añádele a eso el agravante de los neoliberales criollos, que no es exageración. Mira, yo Son prefiero más conversar. papistas que el Papa, ¿no? No, no, es mucho peor que eso. Yo prefiero 1 millón de veces conversar con el Fondo Monetario que soportar a esta gente, porque el Fondo Monetario tiene un gran interés, que además lo dice y lo expresa con claridad. Está aquí para que el Ecuador pague la deuda y para preocuparse de generar los recursos a que el Ecuador pague la deuda externa. Y lo dicen. Pero la mayoría de los neoliberales criollos, por no decir todos, los que han intervenido y sobre todo en funciones públicas alrededor de los gobiernos, todos ellos lo han hecho con intereses en conflicto, porque tienen jefe, porque sirven a esos intereses en conflicto. Por eso que yo prefiero hablar con el Fondo Monetario Internacional, y de hecho en el pasado he hablado, y amigos míos que estuvieron en el Ministerio de Finanzas también han hablado, y se pueden llegar a ciertos acuerdos. Y si no se pueden llegar a ciertos acuerdos, como le pasó a mi buen amigo Carlos Julio Manuel cuando fue ministro de Finanzas, él me contaba que vino el representante del fondo y le dijo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y Manuel es un tipo, aparte de muy buen economista, es un tipo muy bien parado y le dijo, no, aquí quien resuelve qué vamos a hacer somos nosotros. El delegado del fondo le contestó y le dijo, si ustedes no son ni Argentina ni Brasil, así que si no hacen esto no hay acuerdo. Y entonces Manuel le hizo sacar con el policía del Ministerio de Finanzas. Y le dijo, lárgate de aquí, y lo votó. Claro, hoy en día lo que hay es ministerios arrodillados, ¿no? En vez de conversar, en vez de argumentar, este programa no tiene una coma puesta en el Ecuador. Todo ha sido hecho en el exterior. Pero eso por último no importaría. Lo que me parece terrible es que este programa en buena medida es una lista de buenos deseos, de cosas que se dice que se van a lograr con el sacrificio de la gente. ¿De qué les gusta hablar al Fondo Monetario y a los neoliberales? Te hablan de pobreza, te hablan de mejorar los servicios públicos, te hablan de mejorar la calidad de vida de la gente. No, no te hablan de eso. Te hablan del riesgo país, te hablan de incrementar la reserva internacional, de pagar la deuda externa. Te hablan de que hay que tener los cuatro sistemas en el Banco Central para que a nadie se le ocurra sacar $1 de la reserva para impulsar la economía. Y desde el gobierno de Lazo hasta la fecha han sacado más de 4.500 millones de la reserva, Incluyendo dándosela mil vuelta. quinientos millones para comprar de plata del BIES, de plata de los afiliados, para comprar cartera de los bancos, bancos Sí, y privados. bueno, y no solamente del BIES, sino que debitaron a todas las empresas públicas, sacaron 4.500, entre esos le debitaron 2.000 millones a Petroecuador a través de lo que se llaman los convenios de liquidez, que es simplemente el Ministerio de Finanzas, para que la gente sepa, firma un convenio, por ejemplo, con Petroecuador. El ministro de Finanzas tiene la prerrogativa de decirle, tú tienes ahí tú tienes un dinero en el Banco Central que yo necesito. Así que vamos a firmar un convenio de liquidez, tú me vas a prestar esa plata y vamos a firmar este convenio de liquidez.
La última vez que firmaron el convenio de liquidez con Petroecuador le sacaron 2.000 millones de dólares a Petroecuador. Y a Selec, Pedro, en momentos de la crisis, es decir, en momentos en que había que reparar el parque termoeléctrico y dar mantenimiento a todos los sistemas de generación energética para compensar las pérdidas de energía por el estiaje, le sacaron 500 millones de dólares. Esto, por si Entonces, acaso, compañeras, compañeros, esto es fundamental para entender el tema, por qué seguimos en peligro de nuevos apagones, en el caso de las eléctricas, y por qué ha caído el tema de la producción petrolera, porque sí han habido efectos, obviamente, de la naturaleza que son imprevisibles y una cuestión así, pero es también porque faltó mantenimiento, pues. claro, porque el mayor problema, si bien las lluvias han complicado las cosas, han complicado las cosas, las fuertes lluvias, pero el problema se debe a la erosión regresiva del río Coca. Y eso se sabe desde hace años y no hicieron nada. Y además venían anunciando que esa erosión iba a liquidar nada menos que la principal hidroeléctrica que nos da entre el 25 y 30% de energía, que es la Coca-Cola Sinclair. Entonces, no hicieron mantenimiento. Y Yo le pongo además a la audiencia más joven como referencia el hecho de que cuando hace 25 años estaba en licitación el oleoducto de crudos pesados, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército presentó una propuesta que justamente tomaba en consideración objetivos estratégicos y decía, hay que diversificar el riesgo y el OCP debe tener una ruta alternativa, distinta, alejada de los riesgos que pueda tener el SOTE, el antiguo oleoducto. Y con esa nueva ruta, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estimó un costo de 400 millones de dólares. Eso terminó costando en manos privadas más de tres veces, casi cuatro veces ese mil presupuesto quinientos original. millones. Y Claro. para ahorrarse gastos, omitieron cualquier tipo de cuidado de riesgos y siguieron exactamente la misma ruta del antiguo SOTE. Ahí está el tema, ponerlo Claro. todos los huevos en la misma canasta. Hay un problema natural en el tema de ese sector de la Amazonía ecuatoriana y están afectando a los dos oleoductos, ¿no? Pero estamos entrando en algunos puntos realmente cruciales para que la gente sepa exactamente lo que estas políticas significan para el Ecuador. Mira, lo que tú acabas de señalar del costo de la construcción del oleoducto es exactamente así. Eh, eh, Se escribió incluso un libro por el famoso Cerquillo Gallegos. ¿Te acuerdas del Cerquillo Gallegos? Ujú, Bueno, Gallegos escribió un libro sobre lo que significó el costo de la construcción del oleoducto, que terminó siendo, como tú dices, 1.500 millones, o sea, prácticamente cuatro veces lo que estaba ofertando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Pero no solo eso, pues, sino que una vez construido el oleoducto, vino la segunda parte de esto, que fue la entrega del oleoducto a una administradora privada que tomó el nombre del oleoducto de crudos pesados y se puso como empresa OCP. La empresa OCP administra el oleoducto OCP. Entonces, el Ecuador, por cada barril de petróleo ecuatoriano que pasa por el oleoducto ecuatoriano, paga más de $2 por cada barril. ANTEP, la Asociación Nacional de Empresas de Técnicos y Trabajadores del Petróleo, dice que si se vuelve a concesionar este oleoducto, que debía haberse revertido al Estado en enero del año pasado, y lo han venido postergando, postergando y postergando, rarísimo, y no ha pasado a manos privadas en forma efectiva. Pero si dice ANTEP que de concesionarse nuevamente el oleoducto, la pérdida para el Estado ecuatoriano sería superior a 2.000 millones de dólares. El trabajo de ANTEP está en la página web de ellos, ahí pueden ver los números y los cálculos que hacen los propios técnicos de Petroecuador. Entonces, aquí, ¿cuál es el telón de fondo de esto, Pedro? Desprestigiar lo público, es decir, Petroecuador, más allá de los problemas que tiene Petroecuador, que se pueden solucionar y se deben solucionar. Pero Petroecuador ha manejado el oleoducto transecuatoriano, el SOTE, el sistema de oleoducto transecuatoriano, desde hace 50 años. Y han hecho milagros y lo han tenido funcionando a un oleoducto sumamente viejo, gastado, pero ellos lo han tenido funcionando. Pero si le cortan el capital de trabajo y se le llevan el dinero,
Entonces no puede realizar los trabajos que tiene que realizar. Y aún así lo han tenido funcionando hasta que vino este último problema, el de la llamada la crisis energética que literalmente liquida la inversión, más bien dicho, la producción petrolera en este tiempo de la crisis. Y Pero aquí tendríamos que estar además atentos porque se dio una serie de versiones en torno al cambio de la empresa aseguradora de la infraestructura petrolera, incluyendo el tema de los oleoductos, por una venganza personal del presidente de la República con la familia de su antigua mujer, de su antigua esposa. Y parece ser que en los nuevos contratos de seguros no se contempla el tema del sabotaje. Y justamente se dijo que eran los correístas los que habían saboteado el oleoducto, al menos en el tramo esmeraldeño, con lo cual se le estaría ahorrando a la empresa de Marras tantos millones y millones de dólares. Habría que ver si es que no tendrá también el teléfono de la empresa Ordeño entre sus referencias, ¿no? Pero algo además que es evidente, ¿no? Al desprestigiar lo público es pavimentar el terreno para pasarlo a manos privadas. Para la privatización. Esa es una de ese es uno de los grandes apoyos del Fondo Monetario, privatizar todo lo que se pueda. Pero el Fondo Monetario no lo niega. Pero el Fondo Monetario no tiene los intereses que tienen los neoliberales criollos. Está equivocado, pero por lo menos no se vislumbran esos intereses. Solamente recuerda lo que pasó en la época del señor Menem en Argentina. El señor Menem privatizó todo, todo lo que se movía, todo lo que se movía, vendió todo lo que pudo, privatizó hasta el agua potable. Y no es exageración. Los costos de las tarifas subieron de manera dramática, se quedaron arriba, pero no mejoró la calidad de los servicios. Fíjate tú, por ejemplo, la empresa de energía eléctrica de Francia quebró en manos privadas. Tuvo que entrar el Estado a salvar los muebles, como diríamos en quiteño, y desde ahí maneja el Estado a la generación y la distribución de energía que manejaba esta famosa empresa Enron. Entonces, esto de ponerle a lo público como molde de hacer diablos es una de las estrategias del neoliberalismo para realizar grandes negocios. Y ahora que mencionaste el tema de ANTEP, ¿no es cierto? Justamente varios dirigentes sindicales como David Almeida o Jorge Cáceres han sido perseguidos porque a Claro. pesar de este boicot del gobierno, boicot financiero, político, administrativo, técnico, con estos créditos de liquidez que mencionabas, ¿no? 2000, que le quitan de caja chica, o sea, que le quitan del giro del negocio, le quitan 2.000 millones de dólares y no le devuelven. A pesar de todo eso, es el campo Sacha que querían que se desprestigie lo más posible para poder vender a gallina, a precio de gallina enferma, el que aumentó su producción de 44.000 barriles diarios a 77.000 barriles 77. diarios bajo boicot. Así mismo es. Así mismo. Cifra, cifra en términos absolutos y en términos relativos que ninguna empresa privada había podido alcanzar. Pero además otra cosa, pero cada barril de petróleo que produce Sacha tiene un costo de producción de $8, poco menos de $8. Las empresas privadas producen a no menos de $34. Entonces yo necesito aquí que alguien explique cuál es el costo-beneficio de entregar un campo en producción que produce petróleo a $8 del barril, entregarle a una empresa privada que va a producir al menos a $34 del barril y que de las utilidades se va a llevar el 85% y al Ecuador le va a dejar el Bueno, 15%. y aquí ya me permitiría sugerir una de las alternativas, ¿no? De las propuestas que íbamos a hacer en este programa, que sería que la Asamblea Nacional establezca una comisión y que haga este tipo de estudio, por ejemplo, con respecto al campo Auca, para que se vea realmente cuál es el beneficio para el país de una privatización de este tipo. Y lo Así mismo mismo. debería establecerse con respecto, porque el propósito no es solamente la privatización petrolera, es la privatización eléctrica, es la privatización del IES, es la privatización de la telefónica, es la privatización del Banco del Pacífico. Entonces, yo sí creo que debería transparentarse a la ciudadanía con participación de las universidades, de los colegios profesionales, porque son temas demasiado delicados. Has mencionado, me parece magnífico el caso patético de Habrá Argentina, pero universidades, pero también lo de Francia, también lo que ha pasado en Inglaterra. El mejor sistema de salud pública que había después de la posguerra por la movilización ciudadana fue convertido en un verdadero relajo, ¿no?
Bueno, un poco y en broma y en serio te decía, habrá universidades porque no se les oye, no suenan ni truenan. Pero es que ese es el neoliberalismo. El neoliberalismo, uno de sus pilares es pasar lo público a lo privado, acusando de que lo público, el Estado obeso y todas las cosas que se dicen. Ahora nomás estaba revisando las cifras del Estado obeso para ver qué tan obeso es, cuál es el número de trabajadores públicos por cada 1000 habitantes. Y resulta que el Ecuador está en la media de Latinoamérica. Pero eso no ni siquiera es lo más importante, sino que si lo público fuera tan malo como dicen que es los neoliberales, entonces los extraordinarios países nórdicos no tendrían el nivel de vida que tienen. Como comentábamos la semana pasada, en los países nórdicos todos pagan altos impuestos, pero por cierto, paga más el que más gana, el que más ingresos tiene, como debe ser, pero tienes un extraordinario servicio y atención de salud gratuito. Bueno, ya salió a propósito, nota al pie de página, ya salió el dato completo del el autopermiso, el autorregalo que se da el presidente de la República. De los 84 millones de dólares, 77 millones se disculpa a él mismo. Con 77 millones de dólares, ¿cuántos diálisis, cuántos procesos de diálisis podían haberse hecho y cuántas vidas pudieron haberse salvado, ¿no? Qué terrible. Sí, bueno, yo te voy a dar mi criterio sobre eso. Yo tengo un criterio un poco distinto al respecto de lo que ha pasado. Evidentemente que hay que verificar, porque todo esto se lo hace sin contarle a la gente. Pero te decía, en los países nórdicos, los servicios de salud son gratuitos. El extraordinario sistema de educación, y la educación es gratuita. La infraestructura básica, excelentes carreteras, agua potable, servicios. Es decir, el Estado obeso da unos excelentes servicios y los nórdicos viven felices. No solo que viven felices, sino que en todos los índices de calidad de vida ocupan el primer puesto. Adelante. Sí, te decía que una de las cosas que ha sido realmente indignantes es que en estos días en que se han despedido a 5.000 servidores públicos, bueno, creo que debemos analizar este tema, han salido a aplaudir la medida y a decir que no deben ser 5.000 sino 50.000 los despedidos. Determinados periodistas y determinados empresarios de las cámaras de la producción y de fuera de las cámaras de la producción, a felicitar la medida y decir que es necesario cortar el gasto público y que por eso no deben ser 5.000 sino 50.000, siendo como son ellos los que reciben grandes beneficios del Estado, entre ellos algunos que reciben sueldo del Estado y la grande empresa o las grandes empresas en el Ecuador, las grandes corporaciones, como conoce perfectamente el SRI, recibe un promedio de 1.500 millones de dólares anuales de regalo en exoneración de impuestos, reducción de impuestos, extensiones de los pagos, es decir, beneficios tributarios que no los reciben las otras empresas y mucho menos la gente. 1.500 millones en promedio al año son los regalos. Desde que al señor Moreno en el año 2018 se le ocurrió inventar y multiplicar estos beneficios tributarios. Entonces, ellos son los que salen ahora a decir que hay que trabajar para eliminar esta burocracia del Estado obeso porque se está gastando mucho. Claro, importa el gasto de los trabajadores, pero no importa el dinero que se les regala a ellos. Y hoy hice un cálculo, ¿no? Que lo publiqué. El INEC publica el salario promedio del gobierno central. Al año 2024 es $900, $906 es. Claro, hay diferentes jerarquías en el gobierno central, pero tomando ese cálculo como referencia, los 1.500 millones de dólares de regalo anual que con plata de la gente se realiza a las grandes corporaciones, equivale al sueldo que se paga a 100.000 empleados públicos. Tan simple como eso. Entonces, si tú haces el cálculo considerando un promedio de $1.800 de ingreso a los empleados públicos, que no lo tienen, pues no, porque son las jerarquías altas
y las más altas y medianas las que tienen mayores ingresos. Entonces, al menos, significa el sueldo de entre 60 y 70 mil empleados públicos. Ahora, mira, déjame, me llegaron unas estadísticas de la OCDE y del INEC, con fuente en la OCDE y el INEC, Panorama de la Administración Públicas en América Latina y el Caribe al 2024. Y el dato que se tiene es que el promedio sudamericano es de 54 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, y el Ecuador, antes de los despidos, tenía 31 empleados públicos por cada 1.000 habitantes. Y esto incluye a personal del ejército, o sea, de las Fuerzas Armadas, de la policía, a médicos, a profesores. Es decir, ¿de qué estado obeso estamos hablando? Por si acaso, como referencia, ubiquemos que Chile, país que se precia de ser un país con décadas de tradición de ajuste neoliberal, de consolidación fiscal, tenemos 43 empleados públicos por 1.000 habitantes, y que un país como Uruguay tiene 113. ¿No? Entonces, Claro. no, ubiquémonos, por favor, es puro propaganda lo que se está haciendo, y no se da cuenta de que aquí se está hablando de familias en una coyuntura, en un mercado laboral. Ya vamos a hablar del tema de la pobreza, en un mercado laboral tremendamente deteriorado, y sobre todo en lo que tiene que ver con trabajo calificado. Más aún si se trata de personas que ya tienen su cierta edad y que van a ser lanzadas a la calle a defenderse, digamos, en condiciones totalmente precarias, ¿no? Pero es que de lo que se ha tratado aquí es de una campaña de desprestigio. Lo que ha habido es una campaña de desprestigio de lo público para decir, saquen nomás a estos vagos, en definitiva, que forman parte del Estado obeso. Pero además, la salida de estas 5.000 personas, luego se dice que van a ser reemplazadas por jóvenes de hasta 29 años. Se entiende que jóvenes simpatizantes del gobierno. Entonces, Influencers probablemente. claro, entonces si es que se cumple ese reemplazo, no se ha borrado nada. Pero luego lo más grave, pues, como dirían los economistas, ¿cuál es el momentum de la economía ecuatoriana? No puede ser más terrible. Una economía es, ¡guau! Una economía estancada, absolutamente estancada. Ah, el crecimiento también no solo el crecimiento está estancado, sino que el empleo está estancado y se ha profundizado la pobreza. Cuando se miran las estadísticas de consumo y de demanda que publica el Banco Central, hay una contracción de las principales variables macroeconómicas. Si tú tiras gente a la calle, va a caer todavía más la demanda y entonces va a haber mayor estancamiento. Y este es el peor negocio que pueden tener los empresarios, de no tener a quién vender o que sus fuentes de ventas se vayan agotando y se vayan reduciendo. Entonces, a veces parece que no se piensa. Entonces, la pregunta aquí es, ¿y qué hay tras de todo esto? Pero, y además con cola, ¿no? Porque las expectativas, imagínate, las expectativas no son solamente de los 5.000, sino que al azar estamos hablando de 50.000 adicionales de aquí a Claro, diciembre, con lo cual el conjunto de los empleados públicos va a transformar sus hábitos de consumo por el riesgo. Es decir, van a inhibirse de consumir nada, de comprar nada, de comprar sobre todo bienes durables, por miedo a que, no solamente por miedo a que les van sacando, sino por la necesidad de tener una reservita en caso de que les van sacando, ¿no? Ahora, lo grave, sobre todo esto, se suma la violación sistemática de los derechos de los trabajadores públicos. Se lo ha hecho sin ningún tipo de procedimiento, y ni siquiera aquel procedimiento que ya era abusivo, de una evaluación unilateral sin verdadero derecho a réplica, porque a la final quien tendría que atender cualquier operación era la misma persona o la misma autoridad que había hecho la evaluación en primer lugar. Aquí no se ha hecho ninguna evaluación, simplemente se los mandó absolutamente. sacando. Pero además, cualquier estudiante de economía o de administración de empresas, pero sobre todo cualquier persona sensata, sabe que las evaluaciones no pueden ser hechas por los mismos jefes ni por el mismo Estado, sino por empresas, organizaciones o multilaterales independientes. Y aquí literalmente a la gente se le ha sacado a patadas. Digo a patadas porque no existe ningún procedimiento que se haya observado para decir por estas razones y por las demás acá, tales y tantas personas son desvinculadas. Eso no ha ocurrido. Además se anuncia la desvinculación masiva de
otros importantes sectores de la administración pública. Como te decía, en un momento absolutamente crítico de la economía, donde no hay ni siquiera trabajo para los jóvenes, peor para la gente de mayor edad. La semana pasada comentábamos que cuando el Estado está ausente, como está ausente en el Ecuador, eh, ¿qué es lo que ocurre? Te deja espacios vacíos, espacios vacíos. Y esos espacios vacíos son llenados por pobreza, por migración, por desempleo y por delincuencia. Porque ¿a dónde se va una parte de la gente? ¿A dónde se van los jóvenes? ¿A dónde se van? Se van a buscar de qué vivir y no siempre se van a buscar una manera lícita. De hecho, una de las nutrientes de la delincuencia, las pandillas de narcotráfico, no es la única, pero una nutriente importante es la miseria, es la pobreza. Entonces entran desde jóvenes, desde niños, a servir en estas organizaciones, servir entre comillas, y luego se perfeccionan como Y casi más grave aún cuando la otra opción, que era desgarradora, pero que de todas maneras era una puerta de salida, que era la migración, ahora se encuentra con esta política tan agresiva antimigratoria de parte de los Estados ah, Unidos que empieza a ser replicada por otros lados también, ¿no? es decir, se cierran las puertas, en cuyo caso las que se abren más son las puertas de la delincuencia, de la Oye, con pobreza. el agravante de que el propio presidente de la República comete esta insensatez de dejar a personas privadas por la libertad porque son colombianos, los Tal deja, Colombia. prácticamente los deja libres, pero probablemente regresen inmediatamente en total impunidad, ¿no es cierto? Pero además que se lo presenta como una ofensa al Estado colombiano, que podría tener políticas espejo o podría tomar retaliaciones con otros ciudadanos ecuatorianos, no necesariamente en esas mismas condiciones, ¿no? Más aún cuando tenemos que comprarle electricidad en lo O que inmediato. es lo que te iba a decir, o que resuelvan simplemente en represalia no vender la energía eléctrica, o subir aún más ya los precios de los caros que son, de lo cara que es la energía eléctrica que compramos a los países vecinos. Leía yo hoy un análisis de uno de los importantes abogados de la ciudad de Guayaquil, que hacía el análisis jurídico legal de qué es lo que sucede con estos presos que han sido dejados en la frontera. Él citaba los artículos y señalaba las leyes por las cuales en Colombia tienen que pasar inmediatamente a estar en libertad. Y señalaba que no los pueden apresar en Colombia y que simplemente deben quedar libres. Y hace un análisis sumamente serio de esto. Es realmente, realmente terrible. Pero el tema que nos estuvo llevando a esta parte de la conversación era en definitiva qué es lo que se logra con este tipo de programas. Porque el centro del programa del Fondo Monetario y del neoliberalismo criollo es esto, la reducción de lo que ellos llaman el Estado obeso, la venta o al menos la concesión, para mí la concesión de áreas estratégicas como el petróleo o energía eléctrica, en lugar de adentrarse en una economía mixta, es mucho peor que la venta, porque una concesión, por ejemplo, la mina esta Cascabel, que le entregan a esta minería, a esta minera Sol Gold de Australia por 28 años, extendibles a 100 años. Después lo que te entregan son los huesos. Y los pasivos ambientales, que es más grave todavía. Ah, de los pasivos ambientales. Y yo le invito a la gente a que vea lo que ellos mismos dicen en los estudios previos, de cuánto van a ganar los primeros 20 años y cuánto le va a dejar al Estado ecuatoriano esos primeros 20 años. Más o menos 50 millones de dólares mensuales. Mira, Y hay un estudio de la de la Universidad del Pacífico de Perú, de Lima, que establece una comparación del tema minero y en el caso ecuatoriano calcula que la subfacturación, o sea, el subregistro de los ingresos de la minería en el Ecuador está en más de 3 veces. Es decir, aquí están diciendo que han exportado 3.000 millones de dólares del año 2024 y probablemente ese esté cercano de los 8 de los 9.000 millones de dólares. ¿Y qué queda para el país? En el Pero país no quedan recordémosle a la audiencia lo que ha quedado para el país, porque simplemente es, efectivamente, ¿no? La Cámara de Minería habla de que ha exportado 2.000 millones, 3.000 millones, 3.500, que va a llegar a 4.000 este año,
Entonces uno dice, y de esa maravilla, ¿cuánto le va a quedar al Ecuador? Primero, la maravilla, como tú acabas de decir, seguramente es mayor. Pero de esa maravilla que ellos señalan de 4.000 millones, ¿cuánto le queda al Ecuador? La gente que tenga curiosidad, entre a la página web del Servicio de Rentas Internas y vea la recaudación tributaria. Entonces ahí va a haber una línea que dice, en definitiva, cuáles son los ingresos por minería y regalías. Porque el Estado no tiene participación, lo que tiene son regalías, unas regalías miserables. Entonces el año pasado el Estado ecuatoriano recibió 200 millones de dólares, es lo que Qué recibió. barbaridad, qué Es terrible. decir, ni siquiera, como tú bien dijiste hace un momento, para cubrir los pasivos ambientales. Para ser exacto, me parece que eran 219 o 220. No, no llegaban a 220. Y cuando tú miras los años anteriores, ha sido una cifra inferior todavía. Entonces, la minería en el Ecuador no le deja nada bueno al Ecuador, ni en términos de cuidados de la naturaleza y tampoco en términos de ingresos para el país. Y en términos de empleo tampoco. Lo que sí ocurre es que el Estado les da grandes subsidios a las empresas mineras. Por ejemplo, el diésel que reciben las mineras y que usan las empresas mineras para transportar la mena es el material pétreo que ellos sacan, son decenas de camiones que todos los días están movilizando la mena. Imagínate lo que es bajarse de la montaña. Y esos utilizan diésel. Y ese diésel que utilizan es subsidiado. ¿Cómo te parece? Entonces, le subsidian el diésel a las grandes mineras y además les venían cobrando la mitad del costo de la energía eléctrica que pagamos los demás cristianos en este país. Ellos Terrible. pagaban 5 centavos y nosotros pagábamos 9 centavos. Cuando además había una obligación en El los kilovatio regalones hora. que eran los contratos, había una obligación de que cada minera debía tener su propia planta eléctrica. Claro, pero bueno, tal cosa no ha ocurrido. Y las que tienen les ha sido insuficiente, pero los subsidios ahí sí son buenos. Ahí son buenos los subsidios, o sea, porque ahí ya no se llaman subsidios, sino se llaman incentivos tributarios. Y un nuevo nombre que se han inventado, cuando ya no pueden defender, se llaman condiciones previas de contrato. Así le Claro. oí decir a la ¿Cómo? señora esta de la Cámara de la Minería cuando yo estaba señalando que los ingresos que le quedan al Ecuador son paupérrimos Mira, y que esa frase no es en absoluto inocente, ¿ah? Esto de aquí lo que está es sentando las condiciones para un arbitraje internacional en el que siempre nos caen los sablazos. De hecho, ¿no es cierto? ¿Cuánto se está destinando en el presupuesto del 2024, en el extendido del 2025, a los arreglos en los arbitrajes internacionales y que no se está destinando a salud, a educación, a seguridad ciudadana, ¿no? solamente a Chevron, ya en sentencia de última instancia que no nos libra a nadie, hay que pagarle un poco más de 2.000 millones de dólares. Y claro, lo que ha pagado el Ecuador por estos laudos o arbitrajes internacionales es una cosa espantosa, ¿no? Como ha sido una cosa espantosa todo lo que el Ecuador ha perdido en las últimas 6 remisiones que se han hecho, ¿no? Estamos hablando de más o menos unos 15.000 millones de dólares que el Estado podría Qué haber recibido. bárbaro. Claro, todo esto es lo que conforma este programa neoliberal. Y este es el programa que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario. Ahora, mira, yo pondría ahí un énfasis en lo que mencionabas. El tema es que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional vienen acá para porque la prioridad es que el país, el Ecuador, pague. Yo te diría, ni tan así. Yo tuve acceso a documentos del estudio de la carta de intención, o sea, los adjuntos que tenían en la carta de intención en el gobierno de Moreno, y había una oficina del Fondo Monetario Internacional que tenía que pasar su reporte respecto a la capacidad de pago del país, y el informe era negativo. Y hacen referencia en la carta de intención, hacen referencia a ese informe negativo. No entran en los detalles, pero el informe que está adjunto habla de que el Ecuador es imposible que pueda pagar. Ahora, yo te preguntaría, ahora, conozco que en la carta de intención, los documentos que firmaron al principio, en el primer periodo de Novoa, volvieron a insistir en esta baja probabilidad de repago. Aquí se plantea un problema muy grave para el país, en primer lugar porque está violando la normativa interna. Se supone que solamente se puede adquirir deuda externa para eh, gastos permanentes, para inversión en definitiva. Y acá, ¿no es cierto?, ¿dónde está la obra? Es decir, todo esto de aquí se ha ido, pero se ha ido en especulación y en fuga de capitales.
Y segundo, también porque está en contra de la normativa del propio Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no puede pagar, no puede prestar si es que no garantiza, no tiene una alta probabilidad de recuperar el préstamo. Yo diría, no solamente que no lo ha hecho en el Ecuador, sino que no lo ha hecho en el caso de Argentina, no lo ha hecho en el caso de Ucrania. Es decir, ya están jugando a la cúcara porque saben que el Fondo Monetario está perdido. En tu larga experiencia en temas fiscales y en temas con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo ves esta violación sistemática de la normativa, no solamente del país en marra, sino del propio Fondo Monetario Internacional? Como te dije hace un momento, yo creo que los neoliberales criollos son mucho peores que el Fondo Monetario Internacional en términos de sus programas económicos y ellos han añadido una serie de cosas para privatizar nomás, para entregar nomás el patrimonio, lo principal del patrimonio nacional. Fíjate, en el presupuesto del Estado del año pasado, que es el mismo al de hoy porque está prorrogado por ser un año electoral, hay un rubro en el presupuesto del Estado que dice venta de activos del Estado, en definitiva, activos financieros. Eh, ¿Cuáles son esos activos? Simplemente era Sacha, 1.500 millones. No vendieron Sacha, tienen un hueco ahí. Y ese presupuesto se ha trasladado para este año. Entonces, no me llamaría la atención que el neoliberalismo criollo decida reactivar la entrega del campo Sacha. Y el pretexto para reactivar la entrega del campo Sacha es, pues, si no tienen plata para invertir, para mantener la curva de producción. Entonces, esta es una política, en definitiva, deliberada, porque si la privatización le beneficiaría realmente a la gente, mejoraría la calidad de vida de la gente, todos estaríamos apoyando y aplaudiendo. Pero la evidencia empírica es contundente en señalar lo contrario. Es decir, lo que hay es que buscar un equilibrio sano, lo que dice Joseph Stiglitz, ¿no? Un nuevo contrato social entre los trabajadores, los empleadores y el Estado, pero mucho más justo, con mucho mayor equidad, capaz de que tengamos posibilidad de todos tener un progreso compartido. Pero este tipo de programas neoliberales anulan esa posibilidad de tener un progreso compartido, anulan las posibilidades de inversión del Estado. Tienen que pagar una deuda inalcanzable, impagable como la deuda ecuatoriana, y entonces se liquidan todos los recursos que deberían servir para atender a la gente en salud, en educación, en infraestructura básica, en obra pública, en definitiva. Se liquidan todos esos recursos como en efecto están liquidados y pasan a pagar la deuda externa que resulta ser muy cuantiosa. La economía ecuatoriana fundamentalmente se está sosteniendo, y soy plenamente responsable de las cifras y de lo que estoy diciendo, se sostiene con enorme cantidad de deuda, con un agravante en esta deuda. Esta deuda contratada desde el año 2017 ha incrementado los pasivos del Estado, pero no los activos, porque no es que la plata sirvió para hacer hidroeléctricas, para hacer hospitales, para hacer obra pública, para hacer carreteras. La plata entró por la puerta y salió por la ventana. Se utilizó para pagar vieja deuda con nueva deuda. Se utilizó para pagar gasto corriente, para pagar intereses de la deuda, lo cual, como sabes, es gasto corriente a la vena. Se utilizó también para cubrir en algo los flujos de las divisas que salieron, porque ha salido mucho dinero del Ecuador. Entonces, para cubrir esos flujos de la balanza de pagos, a efectos de no tener problemas con el sistema de dolarización. Entonces, cuando uno regresa a ver y dice, y bueno, y cuáles han sido los beneficios para el Ecuador? Ninguno. No ha mejorado la salud, la educación. Lo que tenemos es ahora una deuda muy grande que pagar. Este año hay que pagar 11.300 millones de dólares en capital, intereses y otros pasivos, de un presupuesto de 36.000, como señalé la semana pasada. Es decir, hay que dedicar el 32% del presupuesto para pagar capital e interés. Al Fondo Monetario, ahorita entre capital, intereses y recargos, eso más. Aquí se dice que el financiamiento del Fondo Monetario es bien barato, no es verdad. Estamos pagando el 6% de tasa de interés entre capital, intereses y recargos. No, barato es el financiamiento del BID y a veces del Banco Mundial, que están un poco más abajo del 4%, pero acá estamos pagando tasas altas. Y luego, no es barato
y es sumamente caro por las condiciones que se exigen, la Bueno, y por si comercialización. acaso, remito a nuestra audiencia, tuvimos una conversación con Daniela Verdeja de Latindad y ella mostraba cómo el Ecuador paga las tasas, los recargos más altos del mundo. Claro. Asimismo es, además están publicados los recargos. El propio Fondo Monetario los publica. Entonces, esta conversación, en definitiva, ¿qué es lo que busca explicarle a la gente? Este programa se trata de eso, este programa económico del Fondo Monetario con el neoliberalismo criollo se trata de eso, desprestigio de lo público, reducción de la presencia del Estado, de los servicios, porque lo que hay que hacer es mejorar la eficiencia y la productividad del Estado, no hay que matarlo. Nadie está diciendo que hay que liquidar a la empresa privada, por ejemplo. Lo que estamos diciendo es que hay que regular la empresa privada, pero el mercado tiene que ser regulado, no tiene que ser eliminado. Bueno, lo público tiene que ser mejorado, no tiene que ser eliminado. Pero hay una suerte de desprestigio por estos neoliberales que te digo, realmente fue indignante verlos en estos días salir a aplaudir el despido de los trabajadores del sector público y literalmente a exigir que no sean 5.000, sino que sean 50.000. Bueno, ahí está el X, el mensaje de Twitter que mandó Dajit, ¿no? Que Bueno, aplaudía el tema y decía que por fin tenemos esperanza en el Ecuador. y no ha sido solamente él, han sido varios. Y algunos de los llamados periodistas que reciben ingresos del Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, Perfecto. esos gastos sí les parece que están muy bien. Estos otros son los de los empleados los que les parece que está muy Ahora, mal. mira, en la semana que ha transcurrido han habido, yo diría, para marcar el terreno, han habido tres grandes eventos que, no, que más allá del contenido económico que lo estamos discutiendo, involucran también un altísimo grado de cinismo, es decir, estrenando ya una política de arrogancia oligárquica y amenazadora que llega a ciertas proporciones terribles, ¿no? Esto de los despidos yéndose en contra de toda la ley y yéndose en contra de la ley que ellos acababan de aprobar a la fuerza, en primer lugar, que ya era inconstitucional, que ya violaba los acuerdos, los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, que violaba el Código del Trabajo, que violaba los derechos adquiridos de los trabajadores, en fin, una cantidad de cosas. Pero se van en contra de eso. Luego tienes el tema de el hacer porque le da la santísima gana de poner a estas personas privadas por la libertad de Colombia, los pone en la frontera con el riesgo de que regresen, ¿no es cierto?, a tomar venganza. Y luego viene el tema de insistir con un dato que se sabe que es mentira. O sea, ¿cómo pueden decir, a propósito de lo que conversábamos la vez anterior, de la manipulación de las cifras de las cuentas nacionales, ¿no es cierto? Que llegar a decir que el Producto Interno Bruto creció en la época de Guillermo Lazo en el 6,9%, cuando No, se en el 9,6. en el 9,6 peor todavía. O sea, las más altas tasas de crecimiento de toda la historia del Ecuador, sin que haya habido inversión pública, sin que haya habido un aumento del consumo, con una política de sistemático boicot a la compra pública, porque no solamente la inversión pública, sino en general la gestión pública ha estado absolutamente constreñida con no solamente presupuestos recortados, sino con una bajísima ejecución presupuestaria. Bueno, lo mismo tenemos en este gobierno y se nos quiere comer el cuento de que en el año de los apagones, en el año del decrecimiento de la economía, que el propio Banco Central se ve que mentiroso, se ve obligado a reconocer que por lo menos cayó en el más del 2% del Producto Interno Bruto, en el año en el que cae el consumo público, nos quieren comer el cuento de que se ha reducido la pobreza. Claro. A propósito de la caída del PIB en 2% que dice el Banco Central ocurrió en el año 2024. Nosotros en el Foro de Economía hicimos los cálculos y nuestros cálculos dan una caída del 3,1%. Pero claro, nosotros no manipulamos las cifras, ¿no? Obtenemos los resultados que la técnica nos dice que se deben obtener. Claro, todo este modelo apunta hacia lo que ya hemos señalado. Pero al final del día, aquí hay una pregunta que surge diáfana, ¿no? Una pregunta en voz alta. ¿La gente está mejor o está peor? ¿Y quiénes son los que están mejor? Una pequeña élite, un pequeño grupo está mejor. La de los privilegios, la de las exoneraciones de impuestos, las exoneraciones tributarias, los incentivos tributarios. Yo decía hace unos días
Aquí se critica el empleo de estos 5.000 trabajadores y dicen que tienen que salir. Pero no se critica los 1.500 millones que se dan en incentivos tributarios de regalo a las grandes empresas. Ojo, no es a las empresas, sino a las grandes empresas. Y yo señalaba y decía, perdona la autorreferencia, decía, bueno, yo aprendí hace mucho tiempo que lo que es bueno para el ganso también es bueno para la gansa. Pero resulta que aquí en el Ecuador no es así, pues. Es malo que 5.000 trabajadores reciban un sueldo para sostener a sus familias, con mayor razón en una época de semejante situación económica y social. Pero en cambio es bueno que se les regale 1.500 millones a grandes empresas que se comprometieron a cambio de los beneficios que reciben a incrementar la inversión y a incrementar el empleo. Y no incrementaron ni la inversión ni el empleo, sino solamente sus ganancias. Entonces, eso sí, ellos lo reclaman como bueno, pero lo otro lo reclaman como malo. Ah, y esto es lo que debe mirar la gente para pedir los cambios, es decir, los cambios necesarios, porque no solamente tenemos un Estado ausente, mi querido Per, me duele decirlo, pero la verdad es que no solo el Estado está ausente, también el pueblo, la gente está ausente. Y estas son las consecuencias en buena medida de todo lo que La estamos gente viendo. está tratando de respirar, ¿no? Esa es un poco la ocupación principal ahorita de la gente. No se Pero dan no va a cuenta que poder. solamente sobre la base de la movilización y de plantarse firmes se puede evitar el descalabro del país, ¿no? ¿Por qué no entregaron Sacha? Porque la presión de la gente, la presión Claro, popular, así es, impidió que se entregue Sacha. así es. Eso lo que nos demuestra es que esa presión civilizada, inteligente, pero realmente ejercida y bien ejercida, puede producir cambios importantes. El problema es que en el Ecuador se han cooptado no solamente los espacios del gobierno central en la forma en que estamos señalando, sino también los espacios de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Entonces, aquí en el Ecuador sucede a menudo lo que sucedió hace 2 años. Se soltaron a los ladrones y se crucificó a Jesús. Terrible. Oye, el punto clave, ¿no es cierto?, tiene que ver el otro punto clave tiene que ver con algo que va a tener el mismo modus operandi de que hacen aprobar una ley a su antojo, yéndose inclusive en contra del resto del marco legal del país, y luego se van más allá de la ley, ellos no se encargan de violar. Yo creo que un procedimiento similar va a tener que ver con el IES. Ese es digamos, el gran botín para nuestra audiencia. Recordemos que Banco El Pichincha más o menos maneja entre 18 o 20% del Producto Interno Bruto en activos. El Banco de Guayaquil entre el 11 y el 14%. En cambio, los recursos que maneja los fondos pensionales, sobre todo que maneja el IES, están entre el 44 y el 48% del Producto Interno Bruto. Es decir, hincarle el diente a esto es verdaderamente el gran pastel que se están disputando las oligarquías en el país y que significaría, como el caso de Chile, como el caso de Argentina. Ahí tenemos los estudios, las conversaciones que hemos tenido con Álvaro Gallegos, con Juan Valerdi, que vamos a volver a conversar en estos días, con Horacio Robelli sobre la situación de lo que ha pasado en el Cono Sur. Y que en realidad en todo lado ha sido revisado. Es decir, lo que estuvo de moda hace 20, 30 años en torno al modelo de Piñera, el hermano del fallecido presidente de Chile, del modelo de Pinochet para la seguridad social, ha estado ya en total decadencia en todo lado, en todas partes del mundo, y aquí nos quieren vender como gran cosa, ¿no es cierto? De una manera mojigata, porque frente a las propuestas originales que tenían economistas como Augusto de la Torre, Mauricio Pozo, Pablo Lucio Paredes, ahora han presentado en la comisión un reporte muy, muy moderado, tremendamente concesivo, lo cual haría pensar que, igual que en el caso de los empleados públicos, ¿no es cierto?, están escondiendo sus verdaderas intenciones. ¿Cómo entiendes tú la situación del IES ahorita, y te parece si más bien con esto damos pie para empezar a hablar de las alternativas, de cuáles serían las Ah, recomendaciones? claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, y no es solamente del IES, sino de la seguridad en general, la seguridad social en general, porque también está el ISFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y también está el ISPOL,
el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Solo el Seguro Social tiene ingresos anuales, es decir, el IES, más que el Seguro Social, el IES, tiene ingresos anuales superiores a 10.000 millones de dólares, de los cuales más de 5.000 millones de dólares corresponden a los aportes, sin considerar ahí la deuda por aportes, es decir, la deuda por cobrar que tiene el IES por aportes no pagados, pero sí cobrados a los empleados. Entonces, ahí hay más de 10.000 millones anuales. Es un enorme negocio potencial, pues, ¿no? Un enorme negocio potencial para Solo la- para aclarar a nuestra audiencia, está hablando Barco del flujo anual, el cuando se flujo. compara con el 44-48% de stock, o sea, de acervo, en Ah, términos de no, activos claro. que maneja el IES. Sí, estoy hablando justamente del flujo que tiene el IES en su presupuesto, porque este es un río de recursos que le van nutriendo permanentemente. Ahora bien, siempre ha sido ambicionado el botín de la seguridad social, como estas compañías que en Chile, tú habrás visto lo que ha pasado en Chile, que en gran medida no es verdad lo que se dice respecto de que la privatización de los fondos de la seguridad social, de los fondos de la jubilación, les ha dado mayores réditos a los jubilados. No es verdad. Y la pregunta aquí es, ¿en quién confiamos más? ¿En una aseguradora privada con los riesgos que implica o en el Estado que como quiera que sea el Estado no quiebra? Puede tener graves problemas, pero el Estado subsiste. Bueno, es cuestión de preguntarles a los chilenos, ¿no? Pero no a los chilenos neoliberales, sino a los que reciben la jubilación y a los que reciben el Bueno, pago. justamente hacía referencia, Álvaro Gallegos fue superintendente de agencias de fondos de Claro. pensiones y él hablaba de que la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del primer sueldo en relación al último, de la primera jubilación en relación al último sueldo, en el caso de las mujeres era del 8%. En el caso de los varones en promedio, la mediana, no es promedio, la mediana es del 35%, es decir, que el 50% de las mujeres ganan menos del 8% de su último sueldo en su primera jubilación. Y el 50% de los varones gana menos del 35% de su último sueldo en su primera jubilación. Es una Bueno, el barbaridad. Ahora, Estado, todo el hueco, a propósito, todo el hueco tiene que cubrirlo el Estado sin haber recibido un aporte durante 40 años. No recibió un centavo y tiene que cubrir el hueco hasta llegar a un mínimo de subsistencia de los jubilados, el Estado chileno, ¿no es cierto? Con lo cual ha restringido el presupuesto para la obra pública y para otras tareas que corresponden al Estado. Sí, lo cual muestra la total bancarrota teórica y operativa de este sistema, pero también, ¿no es cierto?, está reflejando los niveles brutales de corrupción que significó la privatización. bueno, aquí en el Ecuador simplemente habría que recordar lo que ya ha sucedido, ¿no? ¿Quién salió en defensa de determinadas empresas y empresarios de lo que se dio en llamar la sucretización? El Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano puso 1.300 millones de dólares de la época que terminaron siendo 8.000 millones de dólares, Esto es en la con, época de Osvaldo Hurtado, ¿no? con todos los costos y pagos que hubo que realizar. ¿Quién salió en la crisis bancaria a salvar los muebles de la quiebra de 16 instituciones financieras? El Estado ecuatoriano. Le costó 8.500 millones de dólares, que a valor actual significa una pérdida de 38.800 millones de dólares. Pero además, la situación fue tan grave que perdimos la moneda, perdimos nuestra propia moneda y pasamos a la dolarización. En los primeros 2 años de dolarización fue cuando los precios se elevaron 180% y quedamos con los precios bien arriba. Y desde ahí no hemos bajado con los precios bien arriba. Y la dolarización en los primeros 4 años estuvo en alrededor, la inflación en época de dolarización, los primeros 4 años, estuvo en alrededor del 240%. Todo esto como consecuencia de la crisis bancaria económica que sucedió a finales del año 1999. ¿Qué motivó esa crisis? Malas políticas económicas neoliberales
la desregulación dramática. Justamente uno de los que propició todo esto fue de la Torre en el Banco Central. Pero la desregulación, es decir, la liberación de los controles de las instituciones financieras, una superintendencia de bancos que emitía controles y decía que tienen calificación triple A y quebraron las instituciones con calificación triple A, no hubo para devolver los recursos a los depositantes y tuvo que salir el Estado a hacerse cargo de las deudas. El fenómeno opuesto nunca ha ocurrido. El sector privado nunca ha venido a salvarle al Estado. Ha sido justamente al revés. Y no solamente en el Ecuador, en diversas partes, ¿no? Como te acabo de decir, en Francia. Y el mayor ejemplo en los Estados Unidos, con la crisis subprime de las hipotecas del año 2008. Y lo que pasó en el sudeste asiático, ¿no? La crisis del año 97, que fue asimismo dramática. Entonces, lo que hay que hacer es regular de buena manera al mercado y al sector público, volverlos eficientes a los dos, mejorar las productividades de los dos, pero no matar a ninguno, porque ambos son absolutamente necesarios. Lo que pasa es que hay que establecer los términos para cada uno de los actores. El Estado por un lado, el mercado, o sea, la empresa privada, y el tercer actor, que es la gente, los trabajadores. De eso es lo que se trata la buena economía, y eso es justamente lo que dice Joseph Stiglitz. Entonces, tú estás proponiendo ahorita el tema de cuáles son las posibles alternativas para salir. Empecemos por el propio IES. Ok. Bueno, yo creo que la situación del IES forma parte de un nuevo programa económico, pero totalmente diferente. Me voy a referir al IES, pero yo no veo, primero, el principal problema que tiene el Ecuador es la pobreza. Ese es el problema número uno del Ecuador. Porque la pobreza no solamente la pobreza monetaria, imagínate lo que es ahora mismo tener 7.400.000 pobres en pobreza multidimensional. Las cifras pertenecen al INE. De ahí, 4.900.000 personas viven con menos de $3 al día. De esos, 2 millones de personas viven con menos de $1,70 al día. Estamos hablando de dinero. Si a eso tú le añades el cálculo de la pérdida de poder adquisitivo que significa la acumulada inflación e incremento de los precios de los bienes y servicios año por año, el poder adquisitivo de la gente en el Ecuador disminuye. Por eso es que los ecuatorianos tienen el ingreso con poder adquisitivo más bajo de América Latina, fuente Banco Mundial y Fondo Monetario. Entonces, la pobreza ha sido terrible para el Ecuador, porque esto a la gente le impone una calidad de vida precaria. Pero esa calidad de vida precaria se expresa en calidades precarias de educación, de salud, de seguridad, de ambiente familiar. Hablar de que el 40% de las niñas campesinas son violadas antes de los 15 años es una tragedia nacional. Es una tragedia nacional. ¿Cuál El es la fenómeno. fuente de ese dato? No lo había oído. Oye, terrible. Claro, el tema este de no tener acceso a una buena educación, ni siquiera tener una escuela donde puedan ir a educarse, no tener cupo para la educación, más bien dicho, no poder ser atendidos en los hospitales de la red pública del país, sea del Seguro Social o sea del Ministerio de Salud, es una tragedia para quien no puede costear estos valores en el sector privado. ¿Qué hace esa gente? Si es que lo que tiene que curarse, es que curarse, no se puede curar, se muere nomás. Y si es que no se puede educar porque no tiene matrícula o porque simplemente cerca de donde vive ni siquiera hay cómo educarse, bueno, permanece en la más absoluta miseria. Son los que nacen pobres y mueren pobres. Entonces, un problema crucial del Ecuador es salir de la pobreza. La única forma realmente de salir de la pobreza es con una combinación real y efectiva de crecimiento económico sostenido, pero un crecimiento amigable, no destructivo, y también dentro de ciertos límites, porque no es nomás de crecer, pero sí hay que crecer. Hay que tener crecimiento económico sostenido y una combinación efectiva con buenos servicios públicos, porque los buenos servicios públicos es la mejor manera de ayudar a la gente pobre a curarse, a educarse, a poder transitar con seguridad, a tener vías de acceso medianamente presentables y a tener una estabilidad en el costo de la vida que no liquide su canasta familiar o la canasta familiar básica, como llama el INEC. Entonces, esa combinación en la que interviene el Estado
con buenos servicios públicos y además regula al sector privado, no lo embrutece, ni lo acanalla, ni impide su desarrollo, lo regula, que es muy diferente. Eh, es absolutamente indispensable. Y el primer punto en mi concepto para poder adentrarnos en este marco de ejecución de políticas sanas, de buscar una economía sana que mejore la calidad de vida de la gente. Ahí deberíamos centrar los esfuerzos de la nueva economía que requiere este país. Economía sana y calidad y mejorar la calidad de vida de la gente. Lo primero, la condición sine qua non número uno de mi concepto es salir del neoliberalismo. Si el Ecuador no sale del neoliberalismo, no puede adentrarse en estas políticas o en las políticas necesarias para lograr una economía sana y un crecimiento económico que le permita a la gente tener posibilidades de progreso, permita reducir la exclusión, amplíe la participación y la movilidad social. En esa perspectiva resulta fundamental también la inversión pública. La inversión pública no puede ser desechada. Ah, alguna vez le escuché decir a un profesor mío hace ya algunos años, nos puso un ejemplo y decía él, si usted está pasando por una piscina y un niño pequeño se cae al agua y ve que se está ahogando, ¿qué hay que hacer? ¿Llamar al 911, llamar a los bomberos? ¿O cualquier persona que esté ahí tiene la obligación de lanzarse y salvarle al niño? Entonces, los neoliberales lo que dicen es que hay que esperar que venga el 911. Lo que nosotros estamos diciendo es que si el Estado está ahí, el Estado tiene la obligación de salvar en definitiva a ese niño que en este caso viene a ser la gente. Y la intervención del Estado es crucial a través de los servicios públicos y a través de la regulación, una regulación inteligente y sana del mercado, que era lo que proponía Keynes en definitiva, ¿no? Porque a Keynes, después de que murió, le han hecho decir cosas que nunca siquiera pensó, como por ejemplo decir que Keynes abogaba por un socialismo y un estatismo, todo lo contrario. La teoría general de Keynes y los libros y las conferencias de Keynes, de lo que dan cuenta es de que el Estado y el sector privado, la empresa son necesarios, pero que también era necesario regularlos. Era Para regularlos. nuestra audiencia, sobre todo los más jóvenes, hay que recordar que Keynes era directamente partidario de Lloyd George, que era el líder del Partido Liberal en Inglaterra, en contra tanto de los conservadores de Churchill como de los laboristas de Adams, ¿no? De los que en ese entonces era McDonald's, ¿no? En el caso de la lucha de clases, decía Keynes de manera explícita, en el caso de la lucha de clases, la historia me encontrará del lado de la burguesía ilustrada, decía de manera muy tajante. Sí, bueno, él decía de la burguesía ilustrada porque decía que de ahí deben nacer grandes ideas. Hay una anécdota muy simpática de Keynes con Churchill, porque Churchill, después de la guerra, a quien consultaba sobre lo que había que hacer para reconstruirse desde las cenizas, era a Keynes. Entonces siempre lo citaba en su oficina, los dos ingleses, y Keynes, con todo el prestigio de lo que se logró gracias a sus teorías y sus planteamientos económicos. Bueno, Churchill lo consultaba. Pero Churchill rivalizaba mucho con Keynes y le tenía, algunos dicen que cierta antipatía, pero siempre presentaba quejas aunque nunca dejaba de llamar. Entonces, en una ocasión, de las tantas que los llamó Churchill y Keynes acudían, estamos hablando de dos gentes absolutamente mentalmente brillantes y de una gran agilidad mental. Entonces, Churchill le dice a Keynes, le hace una pregunta, Keynes le contesta y le dice, claro, dice, este es el problema con usted, le dice el doctor Keynes. Cuando a usted se le pregunta una cosa, dice lo contrario de lo que dijo hace pocas semanas. Entonces uno aquí no sabe a qué atenerse, porque ahora usted viene con otro discurso. Entonces Keynes le quedó viendo y le dijo, señor primer ministro, cuando las circunstancias cambian, ¿usted no cambia? Entonces el tipo le contestó y dijo, no sé qué decir. Entonces dijo, no diga nada, sigamos. ¿No? Y claro, lo que él estaba diciendo es que tiene que haber una presencia inteligente del Estado que regule, que ayude a mejorar las cosas, no que destruya las cosas. El neoliberalismo se opone a eso. Entonces, yo oigo aquí a los neoliberales que dicen que aquí el Estado máximo debe dedicarse a invertir en educación, a algo en seguridad, que debe dar seguridad, y en administración de justicia, y de que no se meta en nada más. Entonces, ese no se mete en nada más es que el pez gordo se coma al más pequeño. Ejemplo.
El sistema bancario en el Ecuador es un sistema absolutamente oligopólico. Aquí tenemos 24 bancos privados, 23 luego de que uno desapareció. Y de esos 24 bancos, 5 bancos controlan el mercado bancario en el Ecuador. Tienen el 70% de los depósitos y el 70% del volumen de crédito y más del 70% de las utilidades anuales. Es un mercado oligopólico. La tasa de interés en el Ecuador no la fija el Banco Central, la calcula nomás el Banco Central, pero quien la fija son los bancos privados, son los que mandan la información para que el Banco Central haga las sumas y las restas. Y el Banco Central, desde que el señor Lazo llegó al gobierno y puso a las dos juntas monetarias sacadas del bolsillo no ha hecho política monetaria. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es la presencia de una junta monetaria que haga política financiera, porque es mentira que en dolarización no se pueda hacer política monetaria. Bueno, pero eso ya te va a Es cumplir el gobierno de restringida, Noboa, ¿no? claro, es restringida la política monetaria, pero se puede hacer. Entonces, salir del neoliberalismo. Segundo, Discúlpame, esto de los bancos, me parece que vale la pena detenernos un poquito porque claro que sí. todos los efectos del neoliberalismo y agravados por las medidas de los últimos días van a tener un impacto más temprano o más tarde en el sistema bancario privado, ¿sí? Porque si tienes un proceso en el que después de haber crecido tanto en el país y después de haber tenido un impulso importante para las clases medias, digamos, las capas medias en términos de unos nuevos nichos de mercado, unas nuevas dinámicas de consumo. Y esos nuevos tipos de productos y nuevos horizontes que se estaba dando en el sistema bancario y en el cooperativo, de pronto se ve frenado en seco, es decir, carrera de caballos y parada de burros, ¿no? Si tenemos los últimos 8 años una política de tremenda contracción de la demanda, de tremenda contracción de las capacidades de gasto y que ha dejado a buena parte de los créditos, ¿no es cierto?, con un gran signo de interrogación. Yo me endeudé cuando sabía que mi negocio iba a poder seguir creciendo porque la gente tenía ganas de comprar más, porque la gente tenía mayores ingresos, porque la economía estaba creciendo. Desde entonces, ¿no es cierto?, no alcanzo a completar el mes. ¿Y ahora qué pasa con el préstamo? Y lo Mira, mismo diríamos el empleado público que sacó un préstamo para comprarse un carro, para comprarse una lavadora y que de pronto lo mandan sacando, o que de pronto, ¿no es cierto?, hay el riesgo de que lo manden sacando de aquí a diciembre. ¿Cómo bueno, ves tú este oye, proceso de sostenibilidad del sistema financiero y la posibilidad de que con la nueva normativa que recupera la misma desregulación, incluyendo los créditos vinculados, incluyendo la posibilidad de la fuga de capitales, las offshore, el tema del evergreening, ¿no? El tema de reestructuración ficticia de las carteras, pueda nuevamente tener una situación de alerta como la que tuvimos hace 25 años, ¿no? bueno, sobre todo veo una situación crítica para la gente que pierde su trabajo porque podrá no pagar el carro por último y tendrá problemas con quién le prestó la plata para alquilar, a pagar el carro o quién le prestó la plata para comprarse un departamento o una pequeña casa, lo que quiera que sea. Pero el problema es que con qué va a comer, pues. Porque que yo sepa, el servidor público vive con el sueldo, ¿no? Vive al día. Me refiero al buen servidor público. Y utiliza el sueldo del mes para su vida regular. Y cuando llega a fin de mes, llega prácticamente en cero, esperando que venga el nuevo sueldo para poder subsistir. Y tú sabes muy bien, porque tú y yo hemos visto eso en el Banco Central, que es una institución donde, no sé si todavía lo hagan, pero ahí pagaban semanalmente los salarios. Y la gente estaba siempre esperando porque se le acababa ya la plata. Entonces, si tú le cortas porque le mandaste a la calle, el cuadro crítico familiar es terrible. Con el agravante de lo que tú señalabas hace un momento, las puertas de salida por migración a determinados países, fundamentalmente Estados Unidos, están absolutamente cerradas. Eh, la semana pasada nosotros señalábamos algo antes de conocer el informe del Fondo Monetario, pero ahora que he leído 2 veces el informe del Fondo Monetario, también voy a ratificar lo que dije. Mira lo que dice el Fondo Monetario en su informe. Este informe, que es el Programa Económico para el Ecuador y que dice que vamos a tener una economía vibrante, es el mensaje desde el año 2018. Señalan y dicen, los bancos han incrementado de manera importante sus depósitos. La semana pasada hablábamos de eso, tú recordarás. Y yo te decía, sí, han incrementado de manera importante los depósitos, pero no el crédito.
Entonces, ¿por qué se han incrementado los depósitos de los bancos y de las instituciones financieras, las cooperativas y los bancos sobre todo, marginalmente las de las mutualistas? Primero, por el incremento de exportaciones de bienes. Hubo un auge fundamental en los precios del cacao que prácticamente duplicaron en valor las exportaciones de cacao y también otros productos. Aunque el petróleo cayó, los beneficios que se obtuvieron por el incremento de las exportaciones de bienes muy importantes, eso trajo divisas. Aunque no todas, porque como también señalabas, esto lo señalabas tú y muy bien, buena parte de esos recursos se quedan en el exterior y no vienen nunca al país. Pero de todas maneras, de esos flujos de divisa sirvieron para que se incrementen aquí los depósitos. ¿Qué más? La deuda externa. La deuda externa que ha contratado el Ecuador, los desembolsos realizados, y lo dice el Fondo Monetario. Y por ahí un tercer rubro, que es el que siempre se habla y se especula, de que aquí se lava dinero y que no se sabe cómo viene, pero viene. Ok. Entonces se incrementan los depósitos, pero no se incrementan los créditos. ¿A dónde ha ido el incremento? Al sobreencaje. Más de $1.000 millones están en el sobreencaje. Es decir, depósitos excesivos respecto de lo que la ley exige a las instituciones financieras depositar en el Banco Central, que significa depositar en la Reserva Internacional. ¿A dónde más ha ido la plata? A los fondos de liquidez. A los fondos de liquidez de las instituciones financieras se han incrementado. Y hay un tercer nivel de a dónde ha ido la plata sumamente importante. Las cifras pertenecen al último informe del Banco Central. Al exterior, a depósitos en el exterior. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué más bien no se han ampliado los créditos locales en el interior del país? Mira, la primera vez que yo pisé la Junta Monetaria, yo terminaba mis estudios en el exterior y trabajaba en el Banco Central y me invitaban a la Junta Monetaria. Y una de las buenas cosas que se veía ahí es que habían líneas de crédito que fijaba la Junta Monetaria, claro, época de Sucres, por ejemplo, para la construcción, para el sector agrícola, líneas de crédito de obligatorio cumplimiento de la banca. Decían, ustedes su cartera, señor, tienen que dedicar tanto aquí, tanto acá, tanto por acá. Y las cosas funcionaban muy bien. Y había un representante de los bancos en la Junta Monetaria. Eran otros tiempos, pero los conceptos no han cambiado. Bueno, ahora, ¿por qué no se hace eso? Yo te diría que por dos razones, que es importante que la gente comprenda qué es lo que hacen estos programas. Es programas económicos me refiero. Lo primero, la demanda ha caído. El Ecuador es el campeón del mundo en emprendimientos. Pero luego de los primeros 2 años, como máximo el 80% de los emprendimientos entran en lo que se llama el Valle de la Muerte y se extinguen. También es el campeón del mundo en extinción de los emprendimientos. Tú tienes una demanda o que se contrae o que esté estancada o con poca capacidad adquisitiva, con poca capacidad adquisitiva respecto del ingreso. Por eso es que no es una exageración decir que con el sueldo de un neoyorquino viviendo en Nueva York y el sueldo de un ecuatoriano viviendo en Quito, el sueldo regular de un empleado viviendo en Quito y de un empleado viviendo en Nueva York es mucho más caro vivir en Ecuador que en Nueva York. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo es absolutamente diferente, hay una simetría enorme, ¿no? Entonces, la contracción de la demanda y el que no florezcan los negocios tampoco genera proyectos para financiar. Las grandes empresas están ya financiadas, ellos reciben renovación de capital y de créditos, pero no hay proyectos, por lo menos no hay proyectos creíbles a los ojos de las instituciones financieras para poder darles crédito. Entonces, sacan la plata al exterior a ganar 0,5% de interés, lo cual significa un costo bien alto que tienen que taparlo, que tienen que cubrirle con tasas de interés bien altas en el Ecuador. Entonces, esta es una de las cosas que el Fondo Monetario está reiterando en este último informe que está sucediendo en el Ecuador. Claro, consecuencia de una falta absoluta de crecimiento económico. Pero no quisiera apartarme de los temas trascendentes del qué podemos hacer. Te decía, lo primero, salir de la dolarización. Lo segundo, y Del aquí, neoliberalismo decías, ¿no? De la perdón, desdolarización. salir del neoliberalismo, estaba hablando de la dolarización, salir del neoliberalismo. Lo segundo, y aquí me voy a inspirar en los últimos ganadores del Premio Nobel de Economía, Robinson y Acemoglu. El Ecuador no puede adentrarse en un proceso sostenido de crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la gente
con el grado de institucionalidad que tiene y con el grado de Estado de Derecho que tiene. Los ecuatorianos tenemos que convocar a las mentes más brillantes del Ecuador, sobre todo en el campo de la jurisprudencia y del derecho, a que nos ayuden a reconstruir o tal vez a construir por primera vez de manera verdadera la institucionalidad y el Estado de Derecho, a efectos de lograr dos cosas. La primera, que todos seamos juzgados por la ley, pero seamos juzgados por la ley de forma independiente, es decir, de manera justa, y de que las instituciones tengan una solidez tan fuerte que no puedan ser violadas no pueda ser violada la ley por los gobiernos de turno. Esto que yo te estoy diciendo en este momento es la base del trabajo de los dos últimos premios Nobel de Economía, en por qué fracasan los países. Y ellos reclaman, en primer punto, el fracaso de los países como consecuencia de la precaria institucionalidad y el Estado de Derecho. Por eso es que yo debo relevar la necesidad de construir institucionalidad y Estado de Derecho para no ver lo que vemos en la Asamblea, para que no ver lo que vemos en determinadas instancias de la Administración de Justicia y para que la gente tenga seguridad, seguridad jurídica, y para que la seguridad jurídica sea un acicate para la inversión, una inversión productiva, no una inversión especulativa. Aquí no ha venido la inversión internacional, ni vendrá la inversión internacional. Me refiero a la verdadera inversión productiva, no al negocio, ¿no? A la verdadera inversión productiva, en tanto y en cuanto el Ecuador no ofrezca verdadera seguridad jurídica, porque tiene instituciones confiables en el Ecuador, y en tanto y en cuanto tampoco en el Ecuador pase lo que está pasando es que los bancos aquí se fueron porque no tienen negocio en el Ecuador, los bancos extranjeros. Entonces ese es un punto, a mi modo de ver, fundamental. Un segundo punto. El tercer punto tiene que ver que uno de los yugos, en mi concepto, que tiene el Ecuador es este brutal endeudamiento público que tiene. El endeudamiento público es una estaca clavada en el corazón. Es una estaca clavada en el corazón porque se lleva los recursos que deberían servir para que el Ecuador avance, para que la economía crezca, para que incluso el sector privado crezca más rápidamente. Porque uno de los vectores fundamentales del crecimiento económico, primero de la actividad económica de un país, es la infraestructura básica, es la seguridad jurídica. Entonces, la inversión nacional también se multiplica y también crece. Si no tienes nada de eso y no tienes a quién vender, no se puede mejorar. Entonces, este es un punto sustantivo también, el de la deuda pública, porque la deuda pública consume, como dije hace un momento, más del 30% del presupuesto general del Estado, con el agravante de que incrementa los pasivos, pero no los activos. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en el Ecuador. La tan criticada deuda en el gobierno de Correa, primero, ni de lejos la deuda fue la que se ha desatado en los últimos 8 años. Pero aunque lo hubiera sido, la gran diferencia fue que en el gobierno de Correa, de lo que uno observa, se hicieron las hidroeléctricas, se hicieron hospitales, se hicieron escuelas, se hicieron carreteras, la gente tenía servicios públicos, la gente podía ser atendida, tú podías obtener certificados como la cédula o el pasaporte prácticamente de manera inmediata. Tú ibas a un dispensario médico, te atendían, a un hospital público te atendían, y si no te podían atender, te mandaban a que te atiendan en un hospital privado a costa del Estado. El que haya habido malos manejos y sigan habiendo los malos manejos, esto no es cuestión de lamentarse, sino de corregirlo. Pero la solución no puede ser eliminar a la gente y decir, muérase nomás porque no voy a pagar las diálisis, o muérase nomás porque no voy a dar los fondos para pagar los cuidados sobre las enfermedades O compre catastróficas. su propia pistola y su propia bazuca y defiéndase solo, porque yo no voy a dar presupuesto ni para la policía ni para las Fuerzas Armadas. Claro, o que no te devuelvan el IVA a los adultos mayores, que es increíble. Los adultos mayores esperan la devolución del IVA $50, $80. ¿Sabes para qué? En primer lugar, para conjuntar recursos para su comida y para sus medicinas, sobre todo. Terrible. Esto es crucial. Esto es crucial.
En el Ecuador hay más o menos unos 200.000 ancianos que no tienen ingresos propios. Este es realmente terrible. Entonces, si tú tienes un Estado ausente, esta gente que se muera nomás, como decía la señora Lagarde, que están viviendo demasiado, ¿no? Bueno, es realmente lamentable. El exceso de deuda pública sin crecimiento económico ha hecho que se dediquen estos recursos al pago de la deuda, olvidándose de la inversión nacional en todo esto que estamos conversando, en todo esto que estamos hablando. Entonces, esa inversión productiva nacional tiene que complementar la inversión privada y ojalá en algún momento la inversión internacional. Entonces, yo señalo como un elemento indispensable la necesidad de buscar, llámale como quieras, reestructuración de la deuda pública externa, refinanciamiento de la deuda pública externa, pero en todo caso, la necesidad de encontrar un alivio financiero. Y para eso hay que destacar a un equipo conocedor de primer nivel para que pueda conversar con los acreedores, no solamente con los tenedores de los bonos, sino con los acreedores multilaterales de la deuda y con los países amigos, a objeto de conseguir el mayor alivio financiero que se pueda. En tercer lugar, es crucial en mi análisis, por lo menos, una verdadera reforma tributaria, pero una reforma tributaria muy diferente a las anteriores. Una reforma tributaria esta vez desde el lado de la demanda y no del lado de la oferta. Y cuando hablo del lado de la demanda, lo digo con convicción para impulsar la demanda en el Ecuador, sobre todo en la coyuntura. Porque lo que tenemos nosotros aquí es una demanda estancada, un consumo estancado que produce una demanda estancada, y esa demanda estancada, además con poca capacidad adquisitiva, no permite que florezcan los negocios, que se amplíen los negocios, y como consecuencia, no se mejora el crecimiento económico ni el empleo. Entonces, lo primero que yo propongo es una reforma tributaria desde el lado de la demanda, anclada en un punto central, la reducción del IVA, la reducción del IVA, porque el IVA es el impuesto al consumo y es un impuesto regresivo. Yo proponía esto cuando el IVA estaba en 12%, proponía bajarlo al 10% el IVA general y el IVA en restaurantes, hoteles, cafeterías, pequeños negocios y pasajes, bajarlo al 8%. Entonces a uno le pueden decir, oiga, pero usted va a generar un hueco en el presupuesto del Estado. Bueno, en parte se va a generar un hueco, aunque por reacción de la demanda se recaudarán más ingresos para el SRI, pero de todas maneras, al principio se va a generar un hueco. Entonces, lo que yo propongo es que la reducción del IVA sirva también como compensación para eliminar el diferencial entre el costo de importación de los combustibles y el precio de venta interna. El año pasado, de acuerdo a las cifras del Banco Central del año 2024, de acuerdo a las cifras del Banco Central, esa diferencia entre el costo de importación de los combustibles, o sea, gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo, fue más o menos 1.700 millones de dólares. Mi propuesta es no tocar el precio del gas licuado de petróleo, porque es el que sirve para preparar los alimentos y en las zonas donde hace frío para calentar el agua caliente. Eh, Dejar intacto el precio del gas, que es probablemente una muestra de la pobreza del país, pero eliminar el subsidio a los combustibles, a los otros combustibles, básicamente al diésel y a las gasolinas que faltan, pero no eliminar las secas, como hizo el señor Moreno, sino compensar, y compensar a través de la reducción de impuestos, fundamentalmente a través de la reducción del IVA. Cuando yo hice los números para ver cuáles eran los resultados, hice las sumas y las restas. A la gente le conviene mucho más que le bajen el IVA a que le mantengan el precio de los combustibles, y eso en esa época en que los combustibles no habían sufrido las modificaciones que han sufrido en estos tiempos. Estoy hablando del año 2019, cuando yo hice este trabajo. Bueno, mucho más le conviene a la gente la reducción del IVA, porque el IVA le pega a todo el mundo y le pega en los bienes y servicios. Y además, porque si bien el incremento del diésel sobre todo tiene un impacto en todo y también en los pasajes, estás reduciendo el IVA para mejorar la demanda por un lado
y compensar el incremento en el costo de la vida. Lo que hacen los neoliberales o lo que quieren los neoliberales es eliminar el subsidio a secas. Es decir, vean ustedes cómo se las arreglan. Entonces, la pregunta aquí surge inmediata: ¿y cómo se van a arreglar esos 7,4 millones de pobres que están viviendo por debajo de $3 al día? ¿Cómo se arreglan ellos si el Estado no viene en auxilio para compensar? Pues la compensación tiene que ser con la bajada de impuestos para que los costos de producción no se sigan incrementando, sino que más bien se reduzcan y ellos puedan tener una mejor canasta familiar proporcional. Ah, claro, esta reforma tributaria que yo planteo tiene algunas otras aristas, pero en lo fundamental es una reforma por el lado de la demanda para en la coyuntura impulsar la demanda y compensar a través de la reducción de impuestos este esfuerzo que tiene que ver con los combustibles, con los que faltan, porque ya el de la gasolina super se eliminó y hoy en día que el petróleo ha caído, también han caído los precios de los combustibles. Entonces el esfuerzo, si bien es importante, ya no es tan grande como era antes. Eh, el tema de la seguridad resulta crucial también para poder salir de este hueco en el que nos encontramos. La Constitución de la República prohíbe el establecimiento de las bases militares en el Ecuador. Y además, las bases militares no son las que han traído la seguridad que el Ecuador requiere. La mejor prueba es Colombia, ¿no? Con 7 bases militares. Pero yo creo, como te mencioné en algún momento, Pedro, la semana pasada, es que este monstruo del narcotráfico es demasiado grande. Entonces, lo que yo propongo en tema de seguridad, de ayuda internacional a la seguridad, más bien dicho, es la conformación ah, de un cuerpo de paz, de un grupo de paz, como lo quieras llamar, internacional, donde esté el Ecuador en el medio y a los costados estén los 6 principales países que son los grandes compradores de la droga que está saliendo del Ecuador, porque ellos son parte de la segunda mitad del problema. La primera mitad del problema la tiene el Ecuador exportando las drogas, pero la segunda mitad la tienen los consumidores. Como decía Eduardo Galeano, ah, ah, los latinoamericanos ponemos los muertos, decía, y los gringos ponen las narices. Y claro, así es. Entonces, hay necesidad de que estos países, por ejemplo, Estados Unidos, Bélgica, España, Italia, ah, los principales países a donde va como destino la droga que sale de los puertos ecuatorianos, nos ayuden con inteligencia militar, nos ayuden con recursos, nos ayuden con armas de última generación y con cuerpos de élite exclusivamente destinados a combatir la inseguridad y el narcotráfico. Eso además requiere una reglamentación del tipo de armamento que tú puedes permitir, pero no puedes permitir que venga aquí un submarino nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces, que le pondría en grave riesgo al Ecuador. Pero este monstruo es demasiado grande, es demasiado grande. Añádele tú a esto el perfeccionamiento que tiene que darse, esto es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, que tiene que darse a nivel de Fuerzas Armadas, policía, para eliminar a los infiltrados por este monstruo que hay en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas del orden, digamos, en general. Entonces, el tema de seguridad es otro de los fundamentos de un nuevo programa económico para poder salir del hueco. El robustecimiento de la inversión nacional. Entonces, uno podría decir, bueno, oiga, pero si aquí el Ecuador se está endeudando porque no tiene plata, usted está proponiendo que se amplíe la inversión. Claro, estoy proponiendo que se amplíe la inversión justamente para tener plata, porque si no se amplía la inversión pública en momentos en que no tenemos inversión internacional y que la inversión privada productiva nacional está caída, lo único que nos queda en la ecuación del PIB es la inversión pública. Si liquidamos también inversión pública, mesa, seguimos con el PIB y el empleo estancados. Y entonces el SRI no puede recaudar más, ni el IES puede recaudar más. Y ahí toco yo el tema del IES. Yo siempre he señalado que el problema del IES en lo que tiene que ver, primero, tal como están las cosas en el presupuesto general del Estado, desde años atrás, y agravado en los últimos 8 años, el presupuesto del Estado no tiene capacidad para pagar el 40% de las pensiones de jubilación. Pues no tiene los recursos necesarios.
Mira, el presupuesto del Estado, es decir, el gobierno central, se ha estado endeudando para gasto corriente. Ha hecho deudas para pagar los aportes a los municipios, a la seguridad social, a los aportes para la jubilación, y ha hecho deudas externas, por ejemplo, para darles la parte que les corresponde del presupuesto a los municipios y consejos provinciales, a los llamados GATS, que además reciben la plata sin beneficio de inventario. Ahí hay que pensar en una suerte de rendición de cuentas efectiva de los recursos que reciben del Estado los gobiernos autónomos descentralizados. Una especie de condicionalidad sana para exigir que mejoren, en primer lugar, el uso de los recursos, que sea mucho más transparente y que las obras sean visibles y a precios además adecuados, es decir, no con sobreprecios. Pero en todo caso, te decía, el presupuesto del Estado no alcanza. Como diría Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. Entonces, lo que necesitamos es incrementar la recaudación del SRI, pero no subiendo impuestos. Por eso es lo que yo te decía, esta reforma tributaria tiene que venir por el lado de la demanda. No subiendo impuestos, pero sí cobrando a quien hay que cobrar los impuestos. Es decir, reduciendo la evasión. Uno de los motivos importantes de la evasión son los impuestos excesivos, sobre todo el impuesto al consumo. Mira, cuando tú revisas las estadísticas de empleo, tú verás que en más o menos un 35% de la fuerza laboral, de la población económicamente activa está empleada. El salario de promedio, el ingreso promedio de esa gente que tiene empleo en el sector formal es menos de $400, fuente el INEC. Ok, esa es la economía, menos de $400. Esa es la economía ecuatoriana, con precios sumamente elevados. Pero cuando tú analizas la otra parte de qué es lo que pasa con la fuerza laboral, el otro 65% está en la informalidad y en el subempleo y en el desempleo. El, más del 55% está en la informalidad. Y la informalidad es una cosa muy diferente al subempleo, porque la informalidad, primero, el informal no te paga nada. Hay un sector de informales en el Ecuador, que no es pequeño, un sector de informales en el Ecuador que hace ingresos importantes respecto a lo que hacen los trabajadores formales. Por ejemplo, ¿te ha tocado llamar a algún plomero a tu casa en los últimos tiempos, algún electricista o alguno de estos caballeros que ofrecen estos servicios? Lo que cuesta es una barbaridad. Los servicios públicos en realidad han tenido un incremento sustantivo. Entonces, el Estado no los puede formalizar con 15% de IVA. Entonces, lo que yo propongo es que para ese nivel el IVA sea 5%. Por ejemplo, para el carpintero que te realiza una obra, dependiendo del ingreso, ¿no? O para el plomero, para que en primer lugar se formalicen y luego el Estado recaude lo que no está recaudando. Y por cierto, cobrar los impuestos sobre todo a quienes tienen que pagarle, eh, sobre la base de que pagará más el que más ingresos tenga, pero cobrarlo de manera efectiva. Y nunca se ha cobrado de manera efectiva en el Ecuador, porque se han interpuesto una serie de obstáculos, leyes nuevas que han venido sacando los propios gobiernos neoliberales. Hay como 6 leyes que han salido en los últimos años, ¿no? Que realmente 13, 13 leyes, de las cuales 4 son trole. peor todavía. Yo me refería a los últimos años, a los últimos 2 años, pero el hecho es de que todo esto lo que ha generado es un entrabamiento brutal. Hay una maraña burocrática e ilegal, o sea, la basura tributaria, que es otro de los aspectos que yo contemplo en la reforma tributaria, tiene que ser eliminada, hay que hacer un verdadero análisis de qué es lo que debe quedarse y qué es lo que no debe quedarse para que las cosas fluyan con un poco más de racionalidad y de razonamiento. Un punto adicional que me parece a mí crucial en esto de los grandes títulos, de los grandes temas, la Revolución Ciudadana hizo algo importante a mi juicio. Intentó desarrollar las estrategias que venían del sector público para favorecer el talento humano. En la época de la cuarta revolución, como se llama ahora a la inteligencia artificial, el Internet, la tecnología, el Ecuador no puede estar al margen de eso. Entonces tiene que involucrarse de mejor manera en los procesos que tienen que ver con esta nueva forma de industrialización de la producción, que es la inteligencia artificial, que es la tecnología, que es la innovación. Y el Estado tiene un rol importante que jugar.
para administrar las políticas sensibles a este propósito. Pero en el Ecuador se ha eliminado literalmente toda actividad en este sentido. Claro. Entonces, fíjate lo que están haciendo todos los países en el mundo, los que quieren mejorar. Incluso en los Estados Unidos, el señor Trump, el presidente Trump, acaba de crear este departamento, este ministerio que tiene que ver con la tecnología, la informática, la inteligencia artificial, el talento humano. Y en general los países se están involucrando cada vez más recursos, más personal capacitado a generar medidas de política y direcciones de política que le introduzcan a la gente, a los jóvenes, desde su niñez, incluso desde los niños, les introduzcan en este campo literalmente infinito de la tecnología, de la innovación con la ayuda de inteligencia artificial. El Ecuador no puede estar al margen de eso, es decir, de la modernización de su economía. Esto me parece. Oye, Marco, yo creo que hemos topado temas fundamentales y tu contribución al debate nacional creo que es crucial en estos puntos. Nos hemos pasado ya un poquito del tiempo y yo no sé si quisieras más bien ir redondeando con unas últimas palabras para cerrar la sesión. Sí, concluiré en que las reformas tributarias, si algo deben ser es justas y mantener equidad. No se puede mantener equidad en unas reformas tributarias si tú regalas 1.500 millones de dólares anuales cuando aquí tienes gente que no tiene para comer. Y 1.500 millones de dólares a cambio de nada, que son los famosos incentivos tributarios. Y lo mismo una revisión de todas estas alianzas públicas privadas diseñadas en el papel para que no sirvan simplemente para generar ventajas tributarias a determinados sectores en perjuicio de otros, porque lo que estás quitando de un bolsillo, lo que estás poniendo en un bolsillo lo estás quitando de otro. Y aquí el problema es que estás quitando del bolsillo de la gente que más necesita. Entonces, el último elemento en este paquete de reformas, reforma tributaria, reforma de la economía, como lo quieras poner, es manejarse en todo momento con los mayores y mejores principios de equidad, de justicia social. Concluyo señalándote algo. Un verdadero programa económico, dicho así, a vuelo de pájaro, un verdadero programa económico tiene que darle al sector público un rol fundamental sobre dos vectores cruciales. Primero, solidaridad, pero paralelamente eficiencia. Eficiencia unidas a la solidaridad, solidaridad unida a la eficiencia. Y el último, una convocatoria a un elemento que a mí me parece crucial para cambiarle al Ecuador, para sacarle de la situación en que se encuentra. Que la gente tenga un grado de participación mucho mejor, que haga todo el esfuerzo posible para elegir, para discernir bien, porque lo que nosotros necesitamos son gobiernos preparados, bien preparados, no improvisados, equipos bien preparados, no improvisados, pero sobre todo, gobiernos y personas mentalmente honestas para llevar a cabo los cambios que hay que llevar adelante. Esa participación honesta y efectiva es crucial para poder enfocar las políticas desde el bien común para el bien común. Ojalá este tipo de propuestas estén abonando hacia un cambio del clima tóxico con el que nos hemos desenvuelto los últimos 8 años y que permita verdaderamente afrontar los desafíos brutales que tenemos por delante. El proceso de deterioro que ha vivido no solamente la economía, la sociedad ecuatoriana, la convivencia pacífica en el Ecuador, exige que elevemos la altura del debate. Muchísimas gracias por tus contribuciones en ese sentido, Pedro, Marco. dame solamente un segundo, porque Claro. lo que tú acabas de decir no puede pasar así nomás. Es que si no, si este tipo de cosas no elevan el debate y no le llaman a la gente y al país a producir un cambio, entonces la pregunta es, entonces, ¿qué clase de país es el que queremos tener? ¿En qué país queremos vivir? ¿En el país que estamos viviendo? ¿En este país donde la gente no puede salir a la calle, donde la gente no puede garantizar su sustento, donde no puede garantizar su educación y su salud? Ese es el país que queremos. Entonces la gente tiene que resolver, ¿no? ¿Qué país mismo es el que quieren tener? Si quieren mejorar el país y si quieren cambiar esta desgracia y este desastre, en mi concepto por lo menos, como un pequeño aporte a otras ideas que se pueden sumar a este propósito, son las que dejo planteadas así rápidamente, porque de lo que sí estoy convencido es que no podemos seguir viviendo así.
Así es, hombre. Un gran abrazo y votos por la esperanza, hombre. Hasta Un luego. abrazo para ti, te agradezco mucho. A vos, que pases muy bien, chaito.